Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizar. Como siempre, iniciamos con ustedes con un pensamiento que pueda ser de utilidad para usted y para su familia. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y no te olvides que lo que eres grita tan fuerte que tus palabras no permiten ser escuchadas. En el día de hoy, pues tenemos un invitado muy especial, un amigo de muchos años, una persona dedicada al camino correcto, dedicada pues a reproducir, a transmitir, a educar en base al Evangelio. Y se trata de nuestro entrañable amigo, Eugenio Mata Lozano. Bienvenido a Conceptualizando, Eugenio. Gracias, mi querido Julián. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Te dio trabajo llegar aquí? Porque a veces es problemático ¿No? por esta zona. No, gracias a Dios. Bueno, ¿seguro? Qué bien, qué bien. Pues mira, Eugenio, recientemente nosotros tuvimos la ocasión de ponernos en la mano de una información o de acercarnos a una información que desconocíamos. Y se trata de lo que se conoce como el plan secreto de la ONU, que fue compartido en las redes sociales con un video. Luego de verlo, pues yo hice un breve resumen que quiero compartir con la audiencia de Conceptualizando antes de formularte algunas preguntas, Eugenio, que yo creo que pueden ser de gran interés para todo el país, para Latinoamérica y para el mundo. Se dice que existe una organización sin fines de lucro que se llama Red Pro Vida, y la persona que compartió o que fue protagonista de este video y que está en las redes sociales se llama Amparo Medina, que inició su militancia de izquierda en el Ecuador con el objeto de ayudar a los necesitados. Amparo vivió exiliada por asuntos políticos en España y allá pues completó pues todo lo que fueron sus estudios académicos, regresó al Ecuador, vino con la idea pues de mejorar todos los temas sociales de su país a través del movimiento de izquierda, y una gran campaña que ese movimiento pues tuvo era pues lograr una discriminación hacia el varón, el empoderamiento de la mujer, la salida de la iglesia de todos los procesos, tanto sociales como educativos. Ella cuenta en su video que salieron de las escuelas, se adueñaron de las escuelas, de los centros educativos, de las organizaciones civiles, de los sindicatos, que una de las cosas que lograron en el tiempo fue que los hombres estuviesen en contra de la mujer y la mujer en contra del hombre, y que los niños estuviesen en contra de los adultos. Luego esta persona logró ser consultora de las Naciones Unidas, ganó una licitación y luego de esto pues desarrolló todo un proyecto de salud sexual reproductiva que ha sido financiada por la ONU. De ahí la idea y el título de su video, el plan secreto de la ONU. En estos proyectos de salud, pues lo primero que ocurrió fue que ese financiamiento venía por las farmacéuticas con todo el tema de dotar de anticonceptivos a los jóvenes. Esto trajo como consecuencia que comenzó esto a partir del año 2000, y en el 2004 se hizo pues la primera evaluación de este proyecto, y los resultados fueron sorprendentes. Se dice que se quintuplicó el embarazo de los adolescentes entre el año 2000 y el año 2015, por lo tanto es una historia reciente. Que la edad media sexual de los jóvenes, que era más o menos de 18 años, pues bajó para toda Latinoamérica en este estudio entre 12 y 13 años, que se han quintuplicado también las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo enfermedades que no eran típicas. Antes las enfermedades eran genitales, ahora son orogenitales y también anales. Y también, pues en adición a todo esto, también las farmacéuticas, ya que había un problema para los jóvenes, esto de salir embarazado, y había un problema que también, además de que se fomentó, luego se criticó y vino entonces la cura al problema, y fue la formulación de un nuevo producto farmacéutico que era contra el aborto. Y toda una campaña que se denominó el aborto seguro. Y en este sentido, pues, también se dice que
este organismo de la ONU entrenaba a los médicos para esto, para el tema del aborto, que también le daban a los congresistas de los países que participaban en este proceso, pues los anteproyectos de ley para que en sus países pues se adoptaran las medidas legislativas de manera que el tema de aprobación del aborto pues fuese un hecho. En términos generales, Eugenio, y antes de ver el video que me gustaría que viéramos, ¿tú tienes alguna impresión sobre esto? Sí, me parece muy interesante que hace pocos días, antes de ver el video de Amparo Medina, estaba yo comentando en familia que estos programas de educación sexual no solo no han reducido los embarazos en adolescentes, sino que los han aumentado. Yo no tenía estadísticas como ahora vamos a ver en este video, pero es algo que salta a la vista. Entonces me pareció muy interesante que a los pocos días de hacer ese comentario nos topamos con esta información. ¿Esta información qué tiempo tú tienes que la recibiste? Aproximadamente tal vez unos 10 días o 2 semanas, cuando mucho. Pero esa información tú la pudiste recibir husmeando, como dicen en las redes sociales, o sencillamente te llegó como ser una persona, por ser una persona interesada en estos temas. Tú sabes que nosotros tenemos un grupo de educación en casa, educación en el hogar, ¿verdad? Homeschooling le llaman los gringos. Entonces en ese grupo una de las madres compartió esta información. Es muy interesante. ¿Y una opinión del grupo en base a esto? Sí, bueno, es realmente muy alarmante. Yo creo que es muy importante que la gente lo vea y que piense qué medidas va a tomar. Pues muy bien, vamos a hacer entonces un breve corte para continuar con ustedes. Luego de ver este importante video, seguiremos con ustedes en Conceptualizando. En el año 1990 regreso al Ecuador como asesora del ministro de Educación y inmersa en el proceso de educación empezamos una gran campaña para ir generando a nivel educativo y a nivel de salud una gran revolución de izquierda. Empezamos a meternos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y en el ámbito político, liderando diferentes procesos entre los cuales estaba fundamentalmente destinado a generar una discriminación hacia el varón, un empoderamiento de la mujer, pero también una salida de la iglesia dentro de los procesos, tanto sociales como educativos. Esa fue nuestra meta como grupos de izquierda. Nos tomamos las escuelas, nos tomamos los colegios, nos tomamos las organizaciones civiles, nos tomamos los sindicatos, pero además generamos procesos en donde la división de clases fue nuestra lucha fundamental. Hombres contra mujeres, niños contra adultos. En el año 2000, luego de 1990 al 2000, empiezo a trabajar como consultora. En el 92 dejo las armas. Y como consultora de las Naciones Unidas gano una licitación con términos de referencia totalmente establecidos para ser la ONG responsable en un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud como el gobierno ecuatoriano, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Corporación Educativa CIDED, de la cual yo soy la representante legal hasta el día de hoy. Un convenio de $6,5 millones que ingresaban al país con el objetivo de desarrollar proyectos de salud sexual reproductiva en el Ecuador que tenían como destinatarios hacer que los maestros entreguen y difundan la anticoncepción en los adolescentes, que las organizaciones de mujeres empiecen a trabajar sobre el tema del aborto y además empecemos a trabajar en el ámbito de salud la exclusión de los padres de familia en la toma de decisión de los derechos en función de el cuerpo de los niños, es decir, que los niños tengan acceso a la anticoncepción sin conocimiento de los padres de familia, en donde los médicos tenían que entregar anticoncepción y eso deberían darse a través de las escuelas, cosa que hoy ya es una realidad en la mayoría de escuelas y colegios. Todo esto estaba encaminado a generar un gran recurso económico, no solamente para las Naciones Unidas, sino también para las farmacéuticas que nos estaban a nosotros financiando. Y lo tengo que reconocer con mucho dolor y mucha vergüenza. Nosotros sabíamos perfectamente, y todos los técnicos y todos los consultores de las Naciones Unidas sabemos claramente que nuestros fondos, que nuestros sueldos, que nuestros contratos, que nuestros proyectos
están totalmente financiados por farmacéuticas y dependen exclusivamente de la venta que nosotros hagamos para seguir financiando nuestros proyectos. Ecuador vende un promedio de $1,5 millones de dólares mensuales en anticonceptivos. Por eso es un negocio la implementación de las políticas de salud sexual reproductiva en todos los procesos y en todos los estamentos. En el año 2004 se hizo la primera evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva en Santiago de Chile, organizado por el Ministerio de la Juventud del Gobierno de Chile. ¿El resultado cuál fue? Que antes de aplicar el proyecto, y ustedes pueden pedir el informe y les sugiero que ustedes como senadores lo hagan porque tienen toda la potestad de hacerlo, pidan el informe de antes del año 2000, cuál era la realidad de salud sexual reproductiva de los jóvenes en Argentina y después del 2015, cuál es el resultado. Yo se los voy a adelantar. Los proyectos de salud sexual reproductiva, en donde exclusivamente están basados en la entrega de anticoncepción a adolescentes, quintuplicaron el embarazo adolescente. Antes de la entrega de estos proyectos, los jóvenes iniciaban su vida sexual entre los 17 y 18 años. Actualmente en América Latina, el inicio de la vida sexual de los jóvenes está entre los 12 y 13 años. Se ha quintuplicado las enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos un promedio de 5 enfermedades de transmisión sexual. Son informes de las Naciones Unidas. Antes teníamos 5 enfermedades de transmisión sexual en América Latina. Hoy existe un promedio de 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual. Antes teníamos enfermedad de transmisión sexual exclusivamente a nivel genital. Hoy las enfermedades de transmisión sexual han mutado a nivel oral, a nivel anal y a nivel genital. ¿Por qué? Por el tipo de relaciones sexuales que estamos impulsando a los jóvenes a tener, en donde el cuerpo es un objeto. Al haberse quintuplicado el embarazo adolescente, viene la siguiente parte, que es: yo ya no quería tener un bebé, entonces tengo que verme abocada a ver una alternativa frente a eso, y empieza automáticamente la campaña de aborto seguro. ¿Cuál es el beneficio de esta campaña? Se los voy a decir. Yo, como Naciones Unidas, vendía anticoncepción a los países a través del Ministerio de Salud Pública. Traemos preservativos a 10 y 12 centavos de las farmacéuticas de la India y la vendemos a nuestros países en América Latina a un promedio de 25 y 30 centavos. Traemos pastillas abortivas, y ustedes pueden revisar las páginas web de Aborto Seguro y de las comadres, que son quienes difunden el aborto químico aquí. Lo venden a través de internet, lo difunden en todos los canales, inclusive a nivel telefónico, y ellas entregan aborto químico que traen de la India a $4 el paquete de pastillas, y acá ustedes lo van a encontrar a 12 y 14 dólares. Si ustedes entran a la página Aborto Seguro, las comadres en Argentina, ellas les indican a las jóvenes inclusive cómo abortar. Y es tan escalofriante lo que ustedes van a encontrar en esa página, que inclusive les dicen cómo colocarse las pastillas, cuántas pastillas tomarse, cuántas introducirse a nivel del conducto vaginal, y luego les dicen: una vez que te has tomado las pastillas, vas a sentir un dolor que es insoportable. Muerde una toalla para que aguantes el dolor y empieza el proceso de pujo. Si empiezas a llenar más de 2 toallas higiénicas en el proceso de 1 hora, te recomiendo ir al médico, pero no les digas que te tomaste la pastilla. Por eso es el aborto confidencial. ¿Cuánto ganan en cada pastilla? Ganan más del 100% por pastilla. Entonces, ese paquete que están en este momento vendiendo de manera clandestina, lo van a pasar a vender de manera legal. Es un negocio al 100%. Yo te vendo la anticoncepción, te legalizo el proyecto, difundo a través del Ministerio de Educación. Los maestros son los únicos distribuidores de farmacéutica que no ganan 1 centavo de los productos que distribuyen. Entonces, como yo ya te vendí la idea de que el embarazo es un problema, de que el embarazo es una situación difícil, yo automáticamente te vendo la idea del aborto seguro. Capacito a los médicos. ¿Saben quiénes capacitan los médicos para realizar aborto seguro en América Latina? El Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Saben quiénes van a recibir capacitaciones
sobre cómo manejar leyes en el aborto seguro, averigüen quiénes han sido los diputados, los senadores que han recibido capacitaciones de las Naciones Unidas, en donde yo hacía eso. Les entregábamos la ley, el proyecto de ley, a los diputados, a los senadores que nos interesan. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Como vimos en este video tan importante que ha compartido Amparo Medina, pues, directora de esa ONG relacionada con la red de Pro Familia, pues explica claramente toda la situación que se ha estado viviendo en Latinoamérica con esto que ella denomina Plan Secreto de la ONU. Eugenio, luego de esto y de la introducción que hicimos hace un momento, y luego de ver este video, tengo algunas preguntas que me gustaría pues que la audiencia pudiera pues enterarse de tu parecer. ¿Es esto realmente un plan para destruir la familia, Eugenio? Uno de los objetivos de Satanás es destruir la familia, definitivamente. Entonces lamentamos mucho, porque no es bueno señalar, ¿verdad? Pero lamentamos mucho que se nos está exponiendo la verdad y que tal vez no estamos haciendo nada por detener ese río de iniquidad que está haciendo tanto daño a los jóvenes. ¿Habría que remontarse, Eugenio, entonces al Génesis para comenzar a resolver este problema, o sencillamente habrá que dejar que la sociedad siga fluyendo? Porque definitivamente la caída se remontó 6.000 años atrás. Sí, pero yo pienso que ahora con esta información que tenemos es responsabilidad de todo aquel que está oyendo esta información pensar, meditar y tomar acción, ¿verdad? Yo pienso que no podemos dejar que los legisladores y la gente que está en el Congreso sigan sin saber estas cosas. Ellos necesitan saber estas cosas, ¿verdad? Porque yo no pienso que haya tampoco tan determinación de los legisladores para hacer daño, sino que a ellos les hace falta saber estas cosas y les hace falta también saber que la gente está detrás de la verdad. Pero se dice que este tipo de proyectos y otros más normalmente tiene intereses de gente que quizás ni siquiera pertenecen al país donde comienzan a implementarse las mismas decisiones. Y se dice que incluso son financiados por intereses económicos que utilizan precisamente instituciones como la ONU, la OEA y este tipo de ONGs a nivel mundial para infiltrar este tipo de decisiones. ¿No serían ellos los primeros que deberían pues estar más informados y darse cuenta del daño que están causándole a la familia? ¿O sencillamente es parte del plan? Por eso precisamente es muy meritorio lo que esta señora Amparo Medina está haciendo, porque ella estuvo dentro de ese proceso, estuvo trabajando aproximadamente 14 años con estas organizaciones y ella comenzó con un buen deseo de ayudar a las mujeres, según ella comenta en otra información que yo vi. Ella quería ayudar a las mujeres porque los hombres abandonaban la familia y dejaban a la mujer embarazada, y ella como con un buen deseo quiso comenzar con este proyecto, pero cuando pasaron los años y ella empezó a ver el fruto de ese esfuerzo, entonces ella se dio cuenta del problema que estaba ahí. Es decir, que ella entró prácticamente con una idea bonita, con un objetivo noble. Sin embargo, los financistas de estos proyectos para esta ONG tenían objetivos estratégicos diferentes. ¿Es lo que tú quieres decir? Exactamente. Puede ser que muchos legisladores, ¿verdad?, muchos diputados, muchos senadores que no están muy al tanto de estas cosas, le presentan la cara de lo que es la ONU, la UNICEF,
y piensen que es por el bien del niño, por el bienestar de los niños, por el bienestar de los adolescentes, para que las jovencitas no salgan embarazadas a una edad en la que no pueden manejar eso, y solamente ven la cubierta, pero no ven qué es lo que está detrás de eso. Entonces es importante que las personas se aboquen a conocer con detenimiento qué es lo que está detrás de esto, y esta información es eso. Sí, a mí me llamó la atención, mucho la atención en este video, Eugenio, dos cosas que esta señora afirma categóricamente y que aparentemente se ha diseminado el mismo criterio para toda Latinoamérica. Y es que dentro del proyecto está, junto con el empoderamiento de la mujer, poner la mujer contra el hombre y el hombre contra la mujer, y algo que es un aliciente adicional a la rebeldía natural que tienen los jóvenes, y es poner a los niños contra los padres. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Sí, yo pienso que realmente es un plan del enemigo, ¿verdad? Que si logra realmente desestabilizar las familias en cualquier país, y esto es lo que está promoviendo, ¿verdad? Es lo que está promoviendo estos planes, va a deteriorar completamente cualquier sociedad, cualquier país donde esté, incluyendo la República Dominicana, ¿verdad? ¿Tú consideras que entonces este punto, este tema, de repente ha ido calando, ha ido creciendo, pudiera tener que ver, desde el punto de vista, la guerra de los sexos, como le llaman, entre el hombre y la mujer, con todo esto que se combate de los feminicidios? El hecho de que el hombre contra la mujer contra el hombre, y que eso sea también un aliciente para que exista la guerra entre ellos. Claro, cuando se promueve un modelo familiar que no es el cristianismo que hemos conocido, ¿verdad? Independientemente de la denominación, ¿verdad? Pero el modelo, vamos a decirlo así, escritural, que por muchos años ha habido en estos países de América Latina, viene una consecuencia muy nefasta, porque es una rivalidad, como está comentando Amparo Medina, no solamente del hombre y la mujer, sino hasta con los niños. Porque cuando a un niño se le está, que ese es el plan, ¿verdad?, manifestando un manejo desordenado de una pasión que todavía él no puede manejar, automáticamente el niño va a ver por su interés, y va a haber una fricción familiar muy fuerte. O sea, prácticamente se está fomentando entonces el egoísmo, desde el punto de vista de que yo puedo hacer lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien, y como decía un pensador moderno en estos días, se ha sustituido ese pienso, luego existo, por ese siento, luego existo. Es decir, que vale mejor el momento, sentirse bien ahora, y todo este tema cultural, musical que existe, pues fomenta también todo esto, que la gente viva el momento. Hay una salsita por ahí que lo dice claro, o sea, yo no sé mañana, pero de repente hoy vamos a disfrutar el momento, ¿verdad? Y de repente los niños, los jóvenes, están siendo empujados a vivir el momento, y por lo tanto comienzan a perder la visión. Y el mismo hecho que plantea la Amparo, ¿verdad?, la señora Amparo Medina, es una coincidencia el apellido, nada que ver con política, pero Amparo Medina, ¿verdad?, plantea que también una de las cosas que hicieron fue sacar la religión de las escuelas. Y tú acabas de decir que el modelo cristiano de lo que es una familia se estaría distorsionando con el plan, y me imagino yo que parte del plan era necesariamente sacar el pensamiento bíblico, de compartir las escrituras y las ideas religiosas en las escuelas. ¿Qué piensas de eso? Sí, definitivamente que si al niño se le está enseñando, se le está sacando todo lo que es el pensamiento religioso, y se le está haciendo ver que él es como un fruto de una naturaleza, de una cosa como cualquier animalito, ¿verdad?, cualquier perrito, cualquier gatito,
pues el niño entiende que es un animalito y se va a comportar como un animalito también, ¿verdad? Cuando tú dices animalito, tú te refieres a los instintos. O sea, a no pensar, sencillamente actuar. Sí. Dejarse llevar. Definitivamente hay dos pasiones, por así decirlo, en la vida muy fuertes, ¿verdad? Que son las pasiones sexuales y el comer. La glotonería. Sí. Entonces, precisamente cuando el jovencito, yo digo a veces niños hablando de, porque para mí un jovencito de 12 o 13 años es un niño, ¿verdad? Pero cuando un jovencito de esa edad, las hormonas en su cuerpo le están haciendo una fuerza, una ebullición muy importante porque necesita su cuerpo, lo necesita su cuerpo para ser transformado, ¿verdad? Y ese muchacho no tiene la madurez para manejar esas cosas. Y le llega una información a través de los sistemas educativos que él simplemente puede probar y puede hacer esto y puede decir a qué es lo que más le guste, qué es lo que más le place, pues entonces se está perdiendo el límite, los límites que los padres deben poner en su familia y se está desbocando una pasión incontrolable, ¿verdad? O sea, también esto debería estar sumando una cantidad de personas que vienen de ese mismo proceso, que no solamente es el tema del embarazo, sino que supongo que con el tema de esa perspectiva de género que se habla, pues también muchos niños habrán comenzado a experimentar pues relaciones con personas del mismo sexo, tanto jóvenes como mujeres, ¿verdad? Hembras como varones. No sé si eso también debería ser una estadística que debería sumarse a este planteamiento de Amparo Medina. ¿Qué piensa de eso? Sí, definitivamente parte del plan, ¿verdad?, es traer un desorden al orden natural que hay en la familia. Entonces, parte de ese desorden es la homosexualidad. Yo tuve información de que hay un libro, por así decirlo, de texto en concepción, que no ha salido todavía, pero que están por sacarlo, que se llama Lineamiento del Sistema Educativo para la Educación Afectivo-Sexual en los Centros Educativos. Eso es aquí en el país. Aquí en la República Dominicana. ¿Y qué objetivo tiene ese libro? Ese es el problema. Ese es el problema, que estos libros están despertando, como decía, una pasión desordenada en unos jovencitos que no tienen la edad para poder manejar esas cosas. Ahora, es muy distinto, yo lo estoy criticando, por ejemplo, a una persona adulta que tiene una atracción homosexual. No estamos hablando de eso. No es una discriminación del homosexualismo. Estamos hablando de que los niños y los jovencitos no tienen la madurez para poder manejar esas cosas y estos programas promueven ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cómo lo promueven? Porque, por ejemplo, te ponen en una imagen personas del mismo sexo agarradas de la mano o te dicen que tú pruebes el placer como tú quieras y que según lo que tú sientas, lo que más te atraiga. Exactamente. Y tú no tienes la madurez, bueno, esos niños, esos jovencitos no tienen la madurez para esas cosas. Ahora, si tú eres un adulto ya y tú tienes esa inclinación, es otro tema. No estamos hablando en contra de eso, ¿sí me entiendes, Julián? Yo te entiendo, pero yo estoy tratando para que no se piense que es una fobia. Exactamente. Yo te estoy entendiendo perfectamente. Y yo creo que hay un punto, Eugenio. Yo, en algún tiempo de mi vida, pues, fumé, ¿verdad? Yo bebo café y uno se envicia con las cosas. Y entonces, yo hago la siguiente analogía. Una persona que no ha fumado no siente la necesidad de fumar. Porque llega un punto en que tú, en base al hábito que vas creando, creas una necesidad que muchas veces ni siquiera es mental. En el caso de la nicotina, el mismo cuerpo que ya está contaminado te pide que tú le des más de ese veneno. Es el mismo caso de la gente que cae en la drogadicción o en otras drogas, porque es una droga. El cigarrillo, aunque no se le quiera llamar así, además de ser un contaminante, es una droga porque crea adicción. Y entonces,
Así también hay otras adicciones, como por ejemplo es la adicción sexual. Una persona que no ha tenido la práctica, que no ha tenido el hábito, pues de repente no siente la necesidad. Y dicen que el organismo, el cuerpo humano, genera sus propias hormonas, que cuando tú las estimulas, ellas mismas te van propiciando a que tú le vayas dando ese tratamiento. Entonces no sé si eso que tú estás diciendo tiene alguna relación con esto que yo estoy diciendo, en el hecho de que un niño lo pongan a experimentar, digamos que con la homosexualidad, y algo que no existía, lo estemos creando y fomentando, y que entonces ahora el niño sienta la necesidad de algo que nunca había probado. Y el máximo problema, mi querido Julián, en este caso, es no que al ser humano, ya podamos decir una persona adulta de 18 o 20 años, ¿verdad?, que sienta esa inclinación, ¿verdad?, se le aparezca y él, por su decisión, ya con su madurez, tome esa decisión. No, no es el caso. El caso es que este jovencito, este tierno, que no tiene madurez, que no tiene todavía un criterio, ¿verdad?, se le está presentando una atracción que es, en ese momento de la vida, en esos años de la vida, una pasión demasiado efervescente y que no va a saber controlar porque no es el momento de su vida. ¿Tú me entiendes? Para poder controlarla. Sí, incluso se dice que los adolescentes tienen las hormonas desordenadas. En ese proceso de maduración todavía están en ese preciso momento de que no están definidos para muchas cosas. Y entonces, el introducir esto viene siendo como un virus a un computador, ¿verdad? El computador viene desarrollando y tú le metes un virus, y entonces ahora el computador hace cosas que no estaba programada para hacer. No sé si con esto estaríamos nosotros invadiendo la intimidad de las personas, que yo creo que es el punto que tú has defendido, de que no se trata de atacar a una persona adulta que tiene un grado de madurez, que tome su decisión por la inclinación que quiere. Exactamente. Exactamente. El problema es si estamos interesados realmente en el país, si estamos interesados en la República Dominicana y estamos interesados en nuestros jóvenes y nuestros niños, pues es importante que alcemos una bandera. O sea, ¿tú consideras, en base a este contexto que hemos venido discutiendo, que ese concepto que Amparo en su video plantea de poner a los niños contra sus padres incluye una dosis de ese hacerle entender o ese hacerle conocer cosas, descubrir cosas en su propio sexo, sabiendo de antemano que probablemente sus padres no le estarían apoyando, suponiendo de que exista una homosexualidad incipiente o un lesbianismo incipiente, el hecho de que, mira, yo tengo derecho a elegir mi sexo, yo tengo el derecho a elegir mi inclinación sexual, la que yo quiera, porque en la escuela me están dando esa información, y entonces eso coloca a los niños contra los padres. Cuando hablamos de niños, estamos hablando de que, según lo que plantea Amparo, los años promedio bajaron de 18 años impresionantemente a 12 años. Y aquí en el país, pues muchas veces se están comunicando noticias donde una cantidad de jóvenes que salen embarazadas, madres solteras, también la edad ha bajado muchísimo. Se habla de niñas de 12 años, hasta de 11 años en una ocasión se habló de una niña embarazada. Es decir que no está lejos, a mi entender, estos criterios que Amparo Medina ha planteado de la República Dominicana. Claro. Y yo me pregunto si esto también tendrá que ver con la delincuencia juvenil, el hecho de que los niños se pongan contra sus padres. Sí, definitivamente el desorden familiar es un desorden que va a afectar a toda la sociedad, definitivamente, en muchas formas, no vamos a decir en una especial. Pero... ¿Tú consideras entonces que la iglesia como entidad, como organismo, tiene un rol importante en este proceso? Sí, por supuesto, los representantes eclesiásticos deberían de tener una voz, ¿verdad? Porque son parte de la sociedad. No se puede dejar esta porción de la sociedad fuera. Se está hablando y se ha venido hablando de una modificación
al Código Civil. Tú sabes que el Código Civil es el que norma todo el tema, el estatus, soltero, casado, matrimonios y todo esto. Y en muchos otros países pues se han introducido modificaciones donde se ha permitido el tema del matrimonio homosexual. Este tipo de plan estaría conduciendo también a empujar a los países a que adopten leyes en este sentido. Sí, bueno, en un futuro sí, en un futuro tal vez no tan cercano, porque estamos hablando aquí a nivel de niños jovencitos, ¿verdad? Por así decirlo. Y para ya hablar de matrimonios de adultos, pues estamos hablando tal vez de 10 años más adelante. Pero yo pienso que lo más importante es atacar este problema porque el niño, el jovencito no tiene la madurez para poder manejar estas cosas y no se le debe dar una promoción de inmoralidad. Sí me explico. Eugenio, vamos a hacer una pausa en Conceptualizando y en breve regresamos con ustedes. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Eugenio, venta de anticonceptivos, ¿verdad? Patrocinado, según el video, por ese plan que denuncia la señora Medina a través de la ONU, utilizando salud pública en los diferentes países, utilizando las farmacéuticas. Aquí se sabe en el país que hay entidades que venden productos farmacéuticos que son los que más insisten en llevarle, en teoría, la educación sexual a las escuelas, pero que también, como colofón, está la venta de los anticonceptivos. Está, por otro lado, algo que yo lo vi como funesto, y es que, según plantea la señora Medina, también, en adición a los anticonceptivos, se ha sumado entonces, ya que el embarazo es un problema en los adolescentes, y así se ha compartido, todo el mundo reconoce que es un problema social, madres solteras, niñas embarazadas, eso es un problema. Entonces también se ha creado la solución al problema, y la solución al problema es una pastilla abortiva, que incluso se le está llamando como aborto seguro. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, eso es definitivamente parte del engaño. Porque así como ningún anticonceptivo es 100% seguro, según el planteamiento de estos programas de educación, dicen que es 100% seguro, sexo seguro, no es verdad. Entonces, de la misma manera, no existe un aborto seguro. Es una situación contra natura que la niña o la jovencita tiene que enfrentar debido a la promoción que ellos mismos han hecho. Tú puedes imaginarte qué tipo de mentalidad está detrás de esto. Que ellos mismos crean el problema para ellos mismos venderte su producto. Sí, pero más de ahí, de acuerdo a lo que se comparte en el video, yo me fijé que ellos también, a través de una ONG especializada, le dan capacitación a los médicos para ayudarlos al aborto. Y por otro lado, también le entregan a los congresistas de los países, ¿verdad?, que comienzan a enrolarse en este proceso, los anteproyectos de leyes que sean necesarios para que en sus países se apruebe el tema del aborto, el tema, que no haya, con el tema de la perspectiva de género no haya problema. Imagino que también en el Código Civil la parte del matrimonio homosexual. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible esto? ¿Y qué tú piensas de esto? Porque parece como macabro esto. Sí, definitivamente. Pero lo que pasa es que cuando uno ve la fachada, Julián, la fachada de esto es una fachada muy bonita, que es en favor de los niños y que los niños desamparados y
y los derechos del niño y los derechos de la mujer. Y cuando uno ve así como por encimita este plan, tiene cara bonita. Sí, sí, ¿me entiendes? Por eso es que Amparo Medina dice que ella con muy buena intención inició esos trabajos, porque ella entendía que eran de bienestar para su gente allá en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que resulta? Que cuando uno profundiza un poco más, investiga un poco más, uno se da cuenta que todo está dañado. Pero, Eugenio, ¿qué podemos hacer como sociedad para preservar lo que no se ha perdido? Yo no sé si tú has podido diagnosticar o tener una imagen o un escenario o una visión de qué tenemos, qué se ha perdido y qué podemos hacer para preservar lo que no se ha perdido. Bueno, como te comentaba, esta información en realidad hace pocos días que llegó a nuestro grupo, ¿verdad? Y no puedo decirte algo así como tan específico, pero yo sí pienso que la sociedad dominicana debe de hacerle ver a los legisladores que hay un gran peligro en esto. Un gran peligro que va a deteriorar, está deteriorando ya a las jóvenes, pero todavía el plan va más allá. Porque según los nuevos programas que yo he sabido de la ONU, quieren que los niños empiecen, no estamos hablando de los niños, como dije en un principio, de 12, 13 años. El plan macabro para el futuro cercano es que los niños pequeños de primaria comiencen a recibir educación sexual. Pero eso se habló incluso hace ya un par de años atrás. Exactamente. Que a los niños incluso había un libro que ya estaba circulando y que, bueno, algunos políticos se hicieron eco de esto y se opusieron. La iglesia Perfecto, se opuso, perfecto. pero lo que no sabemos es si se ha mantenido en circulación esto, porque es a través de los maestros. Y se dice que los maestros, según plantea Amparo, es a través de los maestros que se da el adoctrinamiento, por un lado, y también se entregan físicamente los anticonceptivos. Y que son los únicos que no reciben beneficio económico. Bueno, eso dice ella. Pero en nuestro país es difícil que no reciban beneficio económico. Porque aquí nadie se mueve si no es si la alcancía no suena, ¡cling! La gente no se mueve aquí, Eugenio. Aquí todo está metalizado. ¿Tú consideras que este es un tema educativo, en términos generales? Bueno, ellos han usado, definitivamente, ellos han usado los ministerios de educación en los países porque saben que es la forma más fácil de llegar a los niños y a los jovencitos. Entonces, no es cuestión de que qué idea o qué pensamiento tenemos, si es algo educativo o no. Ellos están usando esa arma. Entonces, es importante que en el Ministerio de Educación las personas sepan de estas cosas y que detengan este mal. Eugenio, tú dijiste algo al principio que a mí me llama la atención, que parecería escapar del tema central, pero quizás es parte de la solución. Tú decías que tú manejabas un grupo de homeschooling. ¿Qué es eso del homeschooling? ¿Y cómo esto pudiese ser parte de la solución al problema? Porque no es lo mismo tú mandar a tu hijo, donde tú no sabes quién le va a dar clase, con quién se va a juntar, donde se supone que en homeschooling es la misma familia la que se encarga de educar a los hijos y hacerle llevar, ¿verdad?, la información educativa de acuerdo al currículum, ¿verdad?, yo supongo. ¿Cómo se maneja eso y si esto pudiera ser parte de la solución? Sí, definitivamente el homeschooling es una tabla de salvación. Es un tema, diríamos yo, muy extenso, que no podría yo exponerlo en pocos minutos, pero cualquier persona que quiera información acerca del homeschooling puede comunicarse con nosotros. El homeschooling, básicamente, en un resumen, es un programa respaldado por maestros, ¿verdad?, capacitados, y que las clases se reciben por medio de la computadora, ya sea por medio de internet, en línea, estando en línea, o comprando los DVDs y poniéndolos en... ¿Y cómo nosotros garantizamos, desde el punto de vista educativo,
que se estaría cumpliendo con los requerimientos, digamos, para hacerse bachiller en República Dominicana y que pueda salir ese certificado de bachiller y que esa persona pueda después seguir sus estudios en la universidad. Eso sería muy bueno para las personas que tengan conexiones en Secretaría de Educación, en el Ministerio de Educación, perdón, ahora, porque facilitaría económicamente este trámite. Los estudiantes actualmente, como no, ese sistema no está todavía reconocido aquí, tienen que hacer un trámite en el extranjero, en los Estados Unidos. Ahora hay otro país también que ya se abrió al homeschooling, que es el Ministerio de Educación de Honduras. Entonces tenemos esas dos opciones, ya sea por medio de Estados Unidos o por medio de Honduras, se obtiene un reconocimiento oficial de estudios en ese país. Eugenio, a mí me gustaría retarte para que toquemos en otro programa y ampliemos este tema de homeschooling, porque es importante el llevar la información para la advertencia, ¿verdad? También yo sé que con el tema central habrían otras medidas que se pudieran estar tomando, pero como yo estoy mirando el panorama y el contexto de lo que hemos venido conversando, luce ser que no solamente estarán los padres contra los hijos o los hijos contra los padres, sino también las familias contra las escuelas. Porque, claro, aquellas familias que decidan que no se van a dejar permear por esta cultura específica, ¿verdad? Porque es una cultura, pues estarían teniendo problemas sus hijos en las escuelas con los maestros. Habría como el niño estaría como en el medio de una guerra entre la cultura familiar, que trataría pues, de asegurarse de que los valores familiares sean los que se sostengan, y la cultura que le estaría imponiendo la escuela, que yo supongo que con las permisividades que esto pudiera traer, este niño estaría pues prácticamente en bandolera en ese tiempo, y sobre todo ahora que tenemos este tema de la tanda extendida. Imaginemos el escenario, tanda extendida con esa implementación de esta cultura. Es decir, que los padres, en lugar de estar teniendo un beneficio real, humano, de valores y de principios, con el tema de la tanda extendida, suponiendo, ¿verdad? Porque tampoco estamos afirmando que en nuestro país se está implementando esta cultura, pero en el escenario de que se estuviese implementando esta cultura, que es definitivamente antifamilia, antivalor, antisociedad, anticristiano también, pues estaríamos entonces llevando a los niños precisamente a la boca del lobo, porque díganme ustedes, no era lo mismo esas 4 horas por la mañana que los papás recogían a los muchachos, que ahora 8 o 12 horas o 10 horas. Imaginémonos que sea un plan concebido, implementado con ese tema de la cultura. ¿Qué va a pasar con nuestros niños? Definitivamente, mi querido Julián, definitivamente. Una de las palabras que tenemos que usar abiertamente para describir este plan es el engaño. Nos han estado engañando, vendiéndonos una idea muy bonita, teniendo adentro un plan perverso y macabro. Definitivamente, si yo voy a exponer a mi hijo a 4 horas y media, no es lo mismo que exponerlo a 7 horas de una influencia en el cual el niño va a empezar a creer y entender que ese es el mundo que está heredando y no aquello que los padres quieren regalarle a él, porque realmente la Biblia dice que los hijos son como flechas. Sí. Entonces uno con su hijo lo que hace es que proyecta lo que el padre es. Entonces imagínate que estos programas lo que están haciendo es, en un sentido por supuesto, quitándoles a los padres esa herencia que quieren dejarle a sus hijos. Eso sería como que abortaran la cultura y los valores de sus padres. Exactamente, exactamente. Eugenio, yo creo que lo que hemos compartido en el día de hoy pues, con la audiencia de Conceptualizando es muy valioso. Si tú quieres agregar algún consejo final a los padres, a la familia, al Estado, al gobierno, a los legisladores,
a las iglesias, pues tiene la oportunidad pues, de dirigirte al público, de conceptualizarlo en este momento. Sí, yo pienso que lo más importante es que todas aquellas personas que tienen en su poder o en sus manos la influencia de aprobar leyes, que tengan mucho cuidado. Congresistas, senadores, diputados, todo lo que es la legislación del país, tengan mucho cuidado porque esto es un plan macabro que está haciendo mucho daño a los jóvenes y a los jovencitos. Eugenio, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y a ustedes, mis amigos, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en Conceptualizando.